Bueno, vamos a eh, iniciar la clase, ¿no? En todo caso, vamos a ubicar el material pertinente para poder dar continuidad al avance de la materia, ¿no? Estábamos revisando, ¿no? Un poco las formas de extinción de la obligación tributaria, ¿no? Y estábamos viendo entre ellas lo que es el pago como la forma más idónea de extinguir cualquier obligación, ¿no? Y entre ellas también la obligación tributaria. Implica la satisfacción total del tributo determinado por parte del sujeto pasivo a favor del sujeto activo. Entonces es el cumplimiento de la obligación material previamente habiendo cumplido la obligación formal y además cumplida a cabalidad. Entonces tengo que pagar eh, todo lo que en derecho corresponde. Entonces esta obligación de pago, ¿no? Es una obligación que tiene el sujeto pasivo con administración tributaria por recaer en cualquier hecho generador, ¿no? Que origine la obligación de pago a favor de la administración, ya sea de cualquier administración tributaria, ¿no? El gobierno central, el gobierno departamental, la municipalidad, impuestos nacionales, aduana nacional de Bolivia, ¿no? Ahora, el pago, ¿no? O el cumplimiento de la obligación formal, en otras palabras, implica la satisfacción total del tributo. Entonces, como está satisfaciendo totalmente el tributo a favor del sujeto activo, está también automáticamente liberándose de la obligación tributaria y, por ende, digamos, está también evitando cualquier tipo de fiscalización y sanción por los periodos eh, que está declarando, ¿no? O por los tributos que se está cumpliendo. Pero bueno, siempre existe el factor del error en las declaraciones y que, bueno, uno piense que está bien determinado y luego no está. Y este, este pago que nosotros creíamos eh, que ha sido realizado en su totalidad, ¿no? Eh, pues en resumidas cuentas no había sido realizado en su totalidad, ¿no? De acuerdo al criterio de la administración tributaria, por lo que vamos a tener que cancelar la deuda tributaria del saldo o del monto que crean que hemos omitido declarar y pagar. Ahora, la obligación tributaria, ¿no? Aduanera es igual que la obligación tributaria en términos generales, solamente que es una distinta administración tributaria, ¿no? Y tiene su norma específica, pero también aplica todo lo que establece el Código Tributario para lo aplicable en materia aduanera, ¿no? Y para lo específico tiene su propia ley, la 1990, Ley General de Aduanas, ¿no? Y bueno, establece algunas condiciones para asegurar el pago de las obligaciones aduaneras a favor de la administración tributaria, como eh, la prenda preferente que tiene la aduana nacional, ¿no? Sobre la mercancía en caso de omitirse el pago de las obligaciones tributarias aduaneras. El- la, eh, la administración aduanera va a poder perseguir, en su caso retener, si está en el depósito, ¿no? Y, y procesar y llevar a remate la mercancía para que satisfagan las obligaciones tributarias aduaneras, ¿no? También existe una posibilidad de subrogación de pago, ¿no? Que de acuerdo al artículo 52 del Código Tributario, ¿no? Las personas extrañas o ajenas a la obligación tributaria o o a una relación jurídico-tributaria determinada que ha surgido en mérito a un hecho generador, ¿no? Puede haber terceros extraños a esta relación que
que realicen el pago de la obligación tributaria previo conocimiento del deudor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un acuerdo, en una compraventa, ¿no? Donde me esté comprando un vehículo con deuda tributaria, ¿verdad? Y me diga, bueno, ya tú te haces cargo de los impuestos y te rebajo, ¿no? Entonces, voy a ir y con el, con el número de placa voy a pagar la deuda tributaria que tenga, ¿no? Entonces, y esa deuda se va a tener por bien pagada y voy a liberar al, al sujeto pasivo, o sea, al que estaba como dueño de esta obligación, ¿no? Pero en todo caso, si yo no cumplo con esto, ¿verdad? Eh, y tengo eh, esas ventas como con poder, ¿verdad? Entonces puede ser que yo no lo ponga a mi nombre, ¿verdad? Y la deuda va a seguir a favor, o perdón, en contra de aquel que sea el que está titular en el RUAT o en el registro de la administración tributaria, ¿no? Entonces, si pasa aquello, pues al que esté como propietario en el registro, se le va a perseguir para el pago de la deuda tributaria, ¿no? Por lo que, digamos, luego no se va a poder oponer ninguna clase de documento privado en contra del ejercicio de las facultades de la administración. O sea, eh, en otras palabras, no voy a poder decir, pero él ha dicho que iba a pagar en un documento privado que hemos hecho, que está, ¿no? El, no se puede de manera privada, eh, eh, digamos, contratar o acordar eh, el cambio de sujeto pasivo de las obligaciones tributarias de manera privada, ¿no? Por eso acá dice que en el artículo 14 que los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado contrarias a las leyes tributarias son nulas de pleno derecho, ¿no? Entonces, acá, ¿no? En el que nos interesa, en el parágrafo primero, eh, se aplica el ejemplo que les estaba dando y señala que no puede haber convenciones privadas o particulares sobre materia tributaria. Entonces yo no puedo, en un contrato como el que estábamos viendo, o en un contrato, por ejemplo, de alquiler, eh, subrogar las obligaciones tributarias y esperar que el otro cumpla. Y si no cumple y me notifica la administración, no puedo decirle, pero diríjanse contra el inquilino porque él se ha comprometido a pagar los impuestos mientras esté como en posesión del inmueble, ¿no? La administración tributaria va a decir, no, pues usted es el sujeto pasivo determinado por ley, ¿no? Y ese contrato privado no te va a servir, como dice acá, eh, va a ser, eh, va a ser nulo de pleno derecho, ¿no? Pero no todo el contrato, sino solamente esa partecita que está versando sobre la materia tributaria y todo lo demás va a seguir teniendo validez, ¿no? Entonces, como dice acá, eh, en el ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. Entonces, tú vas a tener que pagar, ¿verdad? Como sujeto pasivo llamado por ley, la deuda tributaria que se haya configurado por el incumplimiento del contrato de tu inquilino, pero en todo caso, como va a tener eficacia en el ámbito civil, tú con las boletas de pago originales puedes hacer el proceso o la acción de repetición para que te devuelva lo pagado. eh, no se llama pagado, no sería pagado en exceso, sino sería pagado indebidamente, ¿no? Que él eh,
se comprometió, pero para evitar multas y sanciones de carácter tributario, tuviste que pagar tú lo que se comprometió a pagar alguien más. Entonces, este monto que has pagado debería serte devuelto de acuerdo a los términos del contrato, ¿no? O sea, no, bueno, no debía ser pagado en primer lugar, pero como has cumplido con la obligación, ahora corresponde que se te devuelva el dinero, ¿no? Pero bueno, si no has cumplido con el contrato y con impuestos y bueno, ¿qué te asegura que te va a cumplir a vos en la acción de repetición, ¿no? Entonces, am- aparte que ni sabes si tiene casa porque está viviendo en la tuya, ¿no? Así que tal vez esa acción sería solamente gastar dinero, más dinero, ¿no? Por lo que hay que siempre considerar, ¿no? Muy bien si es que corresponde o no el, el eh, bueno, si vale la pena en realidad, ¿no? Iniciar el proceso en la vía civil. Y en el parágrafo segundo del mismo artículo señala que si tú realizas algún acuerdo o estipulación o contrato, ¿no? Como sujeto privado y con la administración, con alguna administración tributaria o el Estado, que sean contrarias a las leyes tributarias o a cualquier otra institución, ¿verdad? Que sean contrarias a las leyes tributarias son nulas de pleno derecho. Entonces, no puedo contratar con el Estado, por ejemplo, que, que porque soy el hermano del alcalde, ¿verdad? Se me, mediante resolución u orden del alcalde, se me, se me condone la deuda tributaria, ¿no? Eso es nulo de pleno derecho. Ahora seguiremos viendo esto. ¿No? Las condiciones y requisitos para el pago no se establecen en el artículo 53 y de ahí se deduce que tiene que ser pagado en algunas circunstancias específicas y no solamente basta con el ánimo de pagar y contar con la disposición de liquidez necesaria para satisfacer el tributo. O sea, no basta que tenga la plata en mi bolsillo y quiera pagar mis impuestos, ¿verdad? Este pago o este ánimo de pagar tiene que someterse a solemnidades que tienen que ser cumplidas por el sujeto pasivo de la obligación con carácter previo al pago en sí, o sea, las obligaciones formales o las accesorias, ¿no? Entre, bueno, estas condiciones y requisitos se enmarcarían dentro de ese tipo de obligaciones. Entre las condiciones y requisitos que eh, deben presentarse, ¿no? Para cumplir la cabalidad del pago, es que debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las disposiciones normativas. Entonces, en el lugar, ¿no? Ya está establecido en las entidades de intermediación financiera. Eh, luego, en la fecha se determina por o de acuerdo al último número del NIT que, eh, que has aperturado para el ejercicio de tu actividad económica. Y es en realidad, eh, hay que sumarle 13 días a a la fecha, a- al último número del NIT, hay que sumarle 13 y el resultado es la fecha límite para que yo pueda cancelar mis impuestos, ¿no? Y la forma que establezcan es, bueno, los formularios, ¿no? Qué datos se pone, cómo se declara, crédito fiscal o no existe, crédito fiscal en su caso, ¿no? Entonces, también tengo que mantener la forma, ¿verdad? Que disponen las normas y así, así realizado recién, o bueno, tomando en cuenta estos aspectos, ¿verdad? Y otros, recién puedo realizar el cumplimiento de la obligación formal, o sea, el pago.
Y bueno, dice también que cuando eh, sea retenido, ¿verdad? Cuando se me retenga el, cuando el agente de retención haga su labor y retenga el monto que corresponde a impuestos, o el agente de percepción perciba, ¿no? Juntamente eh, con el precio de la compra, el, el monto que corresponde a la obligación tributaria, ¿no? En ambos casos se va a liberar al sujeto pasivo llamado por ley de de la, de cualquier obligación con la administración tributaria. O sea, se va a considerar como que está cumplida la obligación tributaria a favor del sujeto pasivo llamado por ley y le va a sustituir en la obligación eh, el, el agente de retención o el agente de percepción, ¿no? Entonces, estaba buscando un cuadrito de impuestos, pero creo que no está por aquí, donde, donde se establece esto de los bien del plazo y todo eso de una manera. Ahí está. Aunque había uno más, un poco más actual, ¿no? ¿Verdad? Acá está el, aquí están respondidos esos tres aspectos, ¿verdad? De, eh, de estas formalidades, ¿verdad? Por ejemplo, el lugar, la fecha y la forma, ¿no? Entonces, acá está el formulario o la forma, cuándo deben pagar, ¿verdad? La forma, la fecha y, bueno, el lugar es en cualquier institución bancaria, ¿no? Y acá está el, de acuerdo al número de NIT, ¿no? ¿Qué fecha tienes que pagar? Si termina en cero, hasta el 13. Si termina en uno, hasta el 14. ¿Sí? Entonces hay que sumar 13 números y esa es la fecha de vencimiento. Tiene también otras fechas de vencimiento, ¿no? Trimestrales y anuales de acuerdo al impuesto del que se esté hablando. Entonces, a- así tenemos que cumplir. Si pretendemos cumplir las obligaciones tributarias, tenemos que tomar todo eso en cuenta, ¿no? El, entonces, eh, sigamos avanzando, ¿no? Ahora, bueno, también con las condiciones y requisitos de pago, ¿no? Ya habíamos señalado que se considera pagar, cumplir la obligación a favor del sujeto pasivo llamado por ley cuando se le retenga o se perciba el monto y correspondiente a los tributos. Si no se percibe, entonces es obligado solidariamente con el agente de retención que se ha olvidado percibir o retener, ¿no? Ahora, la Administración Tributaria podrá disponer fundadamente y con carácter general prórrogas de oficio para el pago de tributos, ¿no? Entonces, como ha pasado el año pasado con el IVE, ¿no? Por la pandemia, eh, se tenía que pagar hasta el 30 de abril, pero en resumidas cuentas se ha pagado en julio, ¿no? Por una prórroga que ha dado la Administración Tributaria para
cancelación de ese tributo, pero en ningún caso ha sido una condonación, ¿verdad? O un perdón de parte de la obligación tributaria, porque eso hubiera tenido que ser una ley, ¿no? Y esta ha sido sola prórroga, solamente una resolución de la administración tributaria, porque la ley señala la administración tributaria podrá disponer, ¿no? No señala la ley, dispondrá fundadamente, ¿no? Ahora, el pago de la deuda o se acreditará o probará mediante la certificación de pago con los originales de las declaraciones respectivas, ¿no? Los documentos bancarios de pago, la certificación expedida por la administración tributaria, ¿no? Entonces, hay que guardar todos los documentos con los que yo voy a cancelar mis obligaciones tributarias y eh, no solamente el voucher del depósito, ¿no? Como ven, hay que guardar la declaración, el- la parte que se imprime se lleva al banco, que tiene el código, y también su voucher de depósito, ¿no? Y bueno, es difícil guardar tanta documentación, 8 años. Y además, tus facturas de venta, tus facturas de compra, tus talonarios, ¿no? Y bueno, si tienen una empresa que factura, digamos, que tiene alto tiraje, ¿verdad? En la facturación, entonces, ¿dónde van a guardar 8 años de documentación contable o tributaria nada más? Y además estados financieros, ¿no? Entonces, tienen que tener pues un cuarto, ¿no? Un cuarto de, de depósito de documentos para que se pueda tener en orden y guardada a cabalidad toda la documentación, ¿no? Por si acaso viene la administración y en 8 años me pide, ¿no? Y bueno, algunos dirán, bueno, y después de 8 años pues lo votas, ¿no? Pues lo más recomendable es no votar, pues, ¿no? Porque, eh, ¿qué pasa si la administración tributaria le da la gana de que por ley se amplíe el plazo de prescripción? En realidad no debería, ¿no? Todas las medidas se deberían tomar a favor del contribuyente, ¿no? Pero esto ya ha pasado una vez, ¿no? Antes el plazo de prescripción era de 4, de 5 años, ¿no? Y la administración tributaria, o perdón, mediante ley se ha ampliado el plazo a 8 años. Entonces, ¿dónde está el beneficio para el contribuyente ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con con la documentación que tenías que guardar, ¿no? Sí se ha ampliado el plazo de prescripción, entonces lo más recomendable es que nunca lo botes, pues, ¿no? Que guardes hasta donde puedas, ¿no? O esperar que pasen unos 2 o 3 años después del vencimiento del plazo y después, no sé, una incineración delante del notario o algo así, el efecto de que se pueda comprobar que has esperado el plazo establecido por ley para el ejercicio de las facultades de la administración tributaria y estas no se han ejercido y has tenido que eliminar la documentación porque te perjudica en el ejercicio de tu actividad económica. Ahora, también la administración tributaria puede conceder facilidades de pago. ¿Qué quiere decir la facilidad de pago? Ir y contratar un plan de pago sobre la deuda tributaria que está configurada por la administración tributaria, ¿no? Puede ser que esté la deuda tributaria y te diga, te vamos a notificar mañana si no haces plan de pago, ¿no? Y bueno, es una amenaza nada más, pero tú vas y dices, bueno, no quiero que me retengan, no quiero tener problemas con la administración tributaria ni someterme a procesos. Entonces, hago el plan de pagos, ¿no? ¿Qué me importa? Bueno, no es que me importa, ¿no? Puede ser que como contribuyente no tenga conocimientos y
reconozca hasta lo que no debía haber pagado, ¿no? Que debía haberme beneficiado de alguna condición. Y bueno, lo reconozco todo y este reconocimiento es como una interrupción de la prescripción, pues, ¿no? Y esta vuelve a correr eh, y beneficia siempre a la administración tributaria, ¿no? Y cuando incumples el plan de pagos, por como dice, por una única vez, entonces se te ejecuta y no hay más plan de pago sobre el plan de pago, ¿no? O pagas todo o te sometes a las medidas de la administración tributaria. Y bueno, aunque pagues y ya se te ha iniciado proceso, ¿no? Hay la facultad de que igual se te siga fiscalizando para ver si has cumplido bien con tus declaraciones y todo. Y en realidad debía solo ese monto que dices que de acuerdo a tus declaraciones eh, declaradas y no pagadas, eh, resulta un monto que debes, pero tal vez no es el real, ¿verdad? Tal vez has declarado mal, tal vez te has apropiado mal de crédito fiscal y entonces puedes seguir revisando esos aspectos, la obligación, la administración tributaria, más allá que dentro del proceso tú agarres y canceles la deuda, porque tiene facultades de fiscalización, ¿no? Si no está prescrito, lo va a realizar. Entonces, como señala el artículo 55, la Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez, con carácter improrrogable, facilidades de pago para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente, en cualquier momento, inclusive iniciada la ejecución tributaria, como así va diciendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quedar ahí y a la vuelta del receso, ¿no? Seguimos viendo que las otras formas de extinción de la obligación tributaria.